Ustedes saben, esta elección judicial inédita se realizó el 1 de junio de este 2025, pero todavía no se entregan las constancias de validez. Bueno, hoy el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, del INE, sesionó y ahí se explicó que desde las 18:40 horas del lunes 9 de junio se concluyó el cómputo de los votos para esta elección judicial, particularmente el de personas juzgadoras de distrito, y con ello ya se alcanzó el 100% de los cómputos distritales en estas 6 elecciones de cargos al Poder Judicial. En la sesión del Consejo General del INE, pues las y los consejeros describieron esta sesión como todo un reto técnico, una elección inédita, pero lo que llama la atención es el llamado que han hecho consejeras electorales a revisar qué es lo que puede mejorarse para la próxima elección. Primero, es importante dejar claro que el INE está recordando que todavía faltan cómputos por entidad federativa y de circunscripción, entregar las declaraciones de validez, la asignación de cargos y la emisión de constancias de mayoría. Pero también hacen este análisis de lo que podría mejorar para la próxima elección judicial que está prevista para el 2027. Por ejemplo, la consejera electoral Carla Humphrey dijo que un aspecto a mejorar es el replantear que se realicen elecciones tanto de diputaciones federales como de congresos locales a la par de estas elecciones judiciales. Y también pues recuerda que lo que falta es contemplar otras alternativas como el voto electrónico, el voto para personas privadas de la libertad con prisión preventiva, el voto en el extranjero para estos comicios judiciales, y lo que destaca es quizá también una cláusula de garantía presupuestal básica o mínima para que el INE genere estabilidad suficiente para una buena planeación del gasto y su ejercicio oportuno. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el día de hoy la consejera Carla Humphrey sobre estas cuestiones a analizar para próximas elecciones judiciales. Reconozco a las y los mexicanos que fueron a votar el domingo 1 de junio, a las y los funcionarios de casilla que entregaron un día completo a favor de la democracia de este país. La nueva conformación del Poder Judicial de la Federación abre una nueva época institucional en la impartición de justicia. El INE lo vio así desde la reforma y actuamos en consecuencia, haciendo acopio de toda la experiencia de nuestros mandos y nuestro personal, como desde hace 35 años. El mensaje de las urnas es claro y aquí lo hemos revisado y confirmado al contar las boletas en las castillas y los votos en los cómputos. Habrá un nuevo Poder Judicial a partir del 1 de septiembre. Hay que recordar que faltan fases procesales de este instituto que este instituto debe atender. Por ejemplo, los cómputos por entidad federativa y de circunscripción, las declaraciones de validez, la asignación de cargos y la emisión de las respectivas constancias de mayoría. Estas dos últimas procederemos conforme a los lineamientos que nos hemos dado, en particular en materia de paridad en todo, la 8 de 8 más 2 contra la violencia y en términos de lo dispuesto por artículo 38 constitucional, por supuesto también los requisitos de idoneidad e inelegibilidad. Queda además esperar la fase impugnativa y las resoluciones jurisdiccionales respectivas para encontrar el momento procesal de cierre de este proceso y que el nuevo Poder Judicial de la Federación pueda arrancar sus trabajos desde el primer minuto de la nueva época jurisdiccional de este país. Reiteramos nuestro compromiso y lealtad con el texto constitucional y con el régimen republicano y democrático de gobierno en el que nos encontramos. Lo hemos hecho como siempre, con seriedad profesional, imparcialidad política, objetividad técnica, paridad en todo, transparencia y garantizando la integridad electoral de todo el proceso. Todo avanza bien y a tiempo. Pronto estaremos hablando del cierre del proceso electoral entero. Después podremos evaluar nuestras fortalezas y nuestras áreas de oportunidad, pero también el Poder Legislativo podrá y deberá analizar las fortalezas y las áreas de oportunidad de la normativa de 2024, inclusive la constitucional, quizá en Parlamento abierto en el que se escucha al INE, pues hay motivos suficientes para considerar que se deben mejorar algunos aspectos, como por ejemplo la aún hoy vigente concurrencia de la elección de diputaciones federales,
varias gubernaturas y varios congresos locales, con la elección de la otra mitad de los cargos y puestos de tribunales de circuito y juzgados de distrito, ambas en junio de 2027. O, por ejemplo, el voto electrónico, las acciones afirmativas, el voto en prisión preventiva, el voto en el extranjero para los comicios judiciales y, claro, quizá también una cláusula de garantía presupuestal básica o mínima para que el INE genere estabilidad suficiente para una buena planeación del gasto y su ejercicio oportuno y suficiente. Con convicción hemos salido adelante una vez más, con nuestros órganos centrales y los desconcentrados, con el imprescindible servicio profesional electoral y, claro, con la siempre cercana compañía y apoyo de la ciudadanía mexicana que creyó una vez más en este Instituto Nacional Electoral y en la cadena de confianza que blinda cada elección. En esta sesión del Consejo General del INE, pues también se escucharon agradecimientos tanto a las y los trabajadores del instituto como a las más de 20,000 personas capacitadoras que recorrieron todo el país y que tuvieron la tarea de convencer a las personas de participar en esta elección. Una elección que la consejera Dana Rabel calificó como polémica porque una parte de la ciudadanía, ella dijo, no está conforme, por lo que esto hizo pues mucho más difícil el trabajo de estas personas capacitadoras. Algo que también destacó en la sesión la consejera Dana Rabel es que esta elección hubiera salido mejor, así lo dijo, con más tiempo para su planeación y más recursos, porque plantea que estos temas fueron determinantes para no haber podido garantizar, como en otros procesos electorales, el voto a favor de grupos en situación de discriminación y medidas que garantizaran un voto inclusivo, por ejemplo, para personas con discapacidad visual. Vamos a escuchar qué dijo hoy la consejera Dana Rabel. El Instituto Nacional Electoral demuestra una vez más su capacidad operativa y técnica al haber llevado a cabo la organización de la jornada de votación del 1 de junio pasado y ahora con la conclusión de los cómputos distritales, cosa que apenas hace unos meses resultaba casi inimaginable considerando las reglas que se previeron para este proceso extraordinario. En este momento es posible decir que gracias al personal del Servicio Profesional Electoral, al personal de la rama administrativa y sobre todo gracias a las y los ciudadanos que fungieron como supervisores y supervisoras electorales, capacitadores asistentes electorales, al funcionariado de mesa directiva de casilla y a la ciudadanía que acudió a votar, logramos realizar la jornada de votación que ha planteado para el Instituto un desafío sin precedentes, que puso a prueba toda su capacidad operativa, técnica y humana. Las reglas que el legislador previó para esta elección nos obligaron a repensar cada etapa del proceso electoral para hacer posible lo imposible. Frente a las exigencias técnicas y operativas que nos planteó esta elección, el funcionamiento y el funcionariado que conforma la estructura del INE respondió con trabajo, compromiso y profesionalismo. No obstante, esta elección hubiera salido mejor, con más tiempo para su planeación y más recursos. Ambos temas fueron determinantes para no haber podido garantizar, como en otros procesos electorales, el voto a favor de grupos en situación de discriminación y medidas que garantizaran un voto inclusivo para las personas, por ejemplo, con discapacidad visual. Mientras que el consejero Jorge Montaño opinó que pese a los obstáculos que significaron las suspensiones judiciales a este proceso electoral, el INE logró cumplir con los tiempos. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, también dio un resumen de las cifras destacadas de esta elección judicial y reconoció que un proceso de esta complejidad sí presenta distintas áreas de oportunidad, pero que éstas serán documentadas en el futuro. Vamos a escuchar qué es lo que dijo hoy la consejera presidenta del INE. Este proceso ha sido extraordinario en todos los sentidos. Por primera vez en nuestra historia, la ciudadanía eligió directamente 881 cargos judiciales entre más de 3,300 candidaturas. La magnitud del esfuerzo es difícil de dimensionar. Cada votante tomó hasta 39 decisiones, lo que generó la increíble cifra de más de 458 millones de votos emitidos. Para ponerlo en perspectiva, esto representa más del doble de los votos recibidos en el último proceso electoral federal.
Por tal razón, quiero abordar sucintamente un resumen de la votación recibida en cada elección. 116.690.139 votos para la elección de 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 64.702.300 votos para la elección de 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. 25.851.200 votos para la elección de 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para salas regionales, 38.700.732 votos para la elección de 15 magistradas y magistrados de dichas salas. Para magistraturas de circuito se recibieron 107.799.566 votos. Para jueces de distrito recibimos y computamos 104.981.279 votos. Esto, como dije, nos lleva a un total de 458.725.216 votos emitidos para todas las elecciones de cargos en el Poder Judicial de la Federación. Detrás de estos números hay una historia de preparación técnica y compromiso institucional. Cada acta, cada voto fue sometido a múltiples verificaciones mediante sistemas de doble captura y auditorías permanentes. La Unidad Técnica de Servicios de Informática, bajo el liderazgo del ingeniero José Alberto Pérez de Hacha, desarrolló plataformas robustas que resistieron esta prueba de estrés democrático sin precedentes. Hoy tenemos un sistema de cómputo confiable que da total certeza a los resultados.